abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo 20 es cuando el Señor ya había fallecido, había muerto en la cruz, después de haber estado en un tiempo hermoso que pasó con sus discípulos durante 3 años y medio, en que ellos estaban juntos con Él. Ellos siempre estaban recibiendo enseñanza, estaban viéndolo sanar, viéndolo orar, viéndolo vivir la vida más hermosa que nadie hubiera podido vivir. Y de repente el Señor les había dicho que iba a pasar algo terrible, una tragedia. A los pocos días Él es apresado, sabemos la historia, y en el domingo que llamamos de resurrección, dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, capítulo 20, versículo 19, y si gusta nos ponemos de pie para leerlo. Dice la Biblia que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese domingo, estando las puertas cerradas del lugar donde estaban los discípulos reunidos, por miedo de los judíos. Ellos tenían mucho miedo, habían matado al maestro. ¿Qué pasaría si también vienen detrás de nosotros? Y estaban con miedo. Y dice que estando cerradas las puertas completamente, en medio de ellos, dice que apareció Jesús. No dice cómo entró. Sabemos que para entonces tenía un cuerpo glorificado que podía penetrar las paredes, que no tenía limitaciones. Y dice que puesto en medio de ellos les dijo, Shalom Alechem, versión hebrea. ¿Cómo les dijo? ¿Y en español? Paz a vosotros. ¿Y en inglés? Amén. Vamos a dejar hasta ahí el lenguaje. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos dice que se regocijaron viendo al Señor, se les olvidó el miedo, se les olvidó lo que estaban pensando, lo que habían platicado durante tantas horas de estar encerrados, más de 3 días. Y dice que Jesús les dice otra vez, Shalom Alechem, paz a vosotros. Inmediatamente después le dice por qué tienen que tener paz. Dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo eso? Habría que hacer un estudio, irse a varios pasajes, pero en resumen, necesitaban el Espíritu Santo para cumplir la palabra que decía que así como los envía Jesús, así como lo envió el Padre a Jesús, así ahora Jesús envía a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Así te envía a ti. Y te dice, puedes tener miedo, puedes tener preocupaciones, pero ten paz. Lo más importante es que tengas paz para que todo lo demás que estorba se vaya. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, reciban el Espíritu Santo, porque antes el Señor ya les había dicho en Juan 14, y si gusta también ir a ese lugar de la palabra, en el versículo 27, Shalom, la misma paz. Y le explica qué paz es la que tiene Él, qué paz es la que te da Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos recibir tu palabra después de haberte adorado y alabado. Y queremos entender, Señor, por qué es que tenemos que tener paz. ¿Por qué el domingo, Señor, cuando hablábamos de lo que venía, hablábamos de que tú quieres que tengamos paz? Que los gobernantes nos gobiernen como quieran, que hagan lo que quieran, pero que nos permitan tener esa paz y esa tranquilidad que contribuye al extendimiento de hacer lo que tú nos enviaste a hacer, de cumplir tu palabra y de ser efectivos en el cumplimiento de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy la reflexión, Señor, sirva para que nosotros podamos entender y comprender quién eres tú, que cuando tú estás no hay nada más importante que tú, que cuando tú estás no hay nada más grande que tú, que cuando tú estás la paz que tú das sobrepasa todo entendimiento, porque los que quieren entender no te ven, pero nosotros te tenemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí, como estuviste en aquella época con tus discípulos y tu Espíritu Santo con nosotros para poder hacernos efectivos en este trabajo. Gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Hay alguno de ustedes que tenía una llanta? Una de sus 4 llantas del carro tenía un clavo, tenía algo. No sabía usted qué tenía, pero esta persona de la que hablo, y ella sabe quién es, echaba aire a la llanta seguido, cada 15 días. De repente empezó a echarle cada semana, hasta que gracias a Dios esa llanta se quedó totalmente destrozada. Y fue así como pudo él arreglarla y olvidarse de echarle aire a la llanta, porque compró otra. ¿Verdad? Algunos que se ríen, a lo mejor también les pasó. Parece que hay más de uno aquí que le pasó eso. Y a veces no arreglamos una cosa porque ahí va. Y cuando se descomponga bien, entonces se arregla, ¿no? Y era lo que hubiera pasado si gana Hillary, yo creo, ¿verdad? Yo no soy político, yo no vengo a hablar de política, yo vengo a tratar de entender qué hace Dios. Teníamos enfrente de nosotros la opción, y unos eligieron una cosa y otros eligieron otra, y no hay voto mal hecho. Lo que hay mal en poder votar y no hacerlo, eso es lo malo, ¿verdad? Pero qué bueno que todos ustedes que pueden votar, votaron. Y todos nosotros oraremos para que el presidente electo tenga sabiduría, y si no, Dios lo use. Si no lo usa como usó al rey Usías, con una bendición para su pueblo, que lo use como faraón para libertar a su pueblo y se glorifique. No sé, yo no voy a juzgar a nadie porque pues yo no soy quien. Lo que sí sé es que Dios descompuso el establishment, ¿cómo se dice eso? Lo establecido, gracias. Es una bendición cuando vienes, brother. Siempre vienes, pero cuando no vienes por alguna razón, entonces yo tengo problemas. Pero lo establecido lo para, ¿verdad? Parece que muchos estaban diciendo, no, pues que siga la cosa así, pues total, ahí vamos, ¿no? Pues igual, pan con lo mismo, otros 8 años, otros 4 años. Pero de repente alguien o muchos dijeron, no, pues mira, yo sé que esto va a ser un experimento y si truena, que truene. Total, Estados Unidos tiene para comprar otra llanta. Y vamos a orar para que Dios nos saque adelante. ¿En qué? Pero vamos hoy a ir regular, porque esta cosa se le acabó. La pila, los regiomontanos la usan una y otra vez hasta que truena. Está como ya tronó.
Muy bien. Nuestra fe nos ayuda. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos son cristianos? Los cristianos que no tienen fe no pueden entender estas cosas. Pero los cristianos que tienen fe, tienen paz. Nuestra fe nos ayuda a mostrar la paz. La fe nos ayuda a confiar, a estar tranquilos, pase lo que pase. La paz que sobrepasa todo entendimiento ante el panorama que sea. Es el tipo de paz que no es el resultado de la calma. Cuando el martes en la noche, más bien el miércoles en la madrugada estaba viendo la tele. También tenía tenía la tele, tenía el Facebook que estaba transmitiendo en vivo el conteo de votos y tenía otro, el celular con el aparato de donde marcaba la bolsa, cómo iban las diferentes acciones de la bolsa de valores. Y conforme iban empatando y parecía que se iba yendo para arriba el candidato republicano, la bolsa iba para abajo, y aquel para arriba, y la bolsa para abajo y para abajo. Y se puso tremendo. El miedo de los inversionistas a nivel internacional habían hecho que la bolsa cayera tremendamente. Muchos alrededor del mundo, o cuando menos de la nación, estaban llorando algunos, otros en incertidumbre, con un miedo terrible. Y de repente, el presidente electo da un mensaje bastante humilde, parecía más bien que estaba predicando y presentando a la familia y hablando del que se murió, que lo está viendo desde el cielo, muy agradable, muy diferente a un año y medio de campaña de una manera violenta y terrible que daba miedo. Y en ese ratito, nada más con esa simple manera de hablar, la bolsa se recuperó. El peso se había ido 2 pesos arriba, ya estaba en 20 y pico, 21 dicen algunos, y regresó a un nivel tranquilo, porque hubo calma. Como un hombre, el cambio de actitud y el cambio de manera de hablar, inclusive las promesas que pueda hacer un político, que no voy a decir cuántas de las que creo que han dado se han cumplido, porque yo no vengo a criticar eso, pero eso te debería dar paso. Cómo la simple manera de hablar, la actitud, da calma, da tranquilidad, da paz al mundo. Porque el mundo así es. Por lo que dice alguien, se mortifica. Me puso esto en el Facebook. ¿Y qué mortificado estás? ¿Lo puso en público? Sí, no creas que lo puso en inbox. ¡Qué bárbaro! Dijo que el vestido no le gustó. El vestido que llevé a la última fiesta y que era repetido, que ya me lo había visto. Y preocupadísima la muchacha, ¿verdad? Porque estaba haciendo el oso de su vida, ¿no? Son unas palabras que te mueven la tranquilidad, te mueven la paz, te la quitan. ¿Y sabes por qué? No es por lo que digan, no es por lo que pasa, sino es por ti. Tú eres el que te dejas quitar la paz o el que te dejas mover. ¿Por qué? Porque no hay un ancla. Y qué triste los que no tienen un ancla. ¿Estoy hablando con los discípulos de Cristo, de Jesús, o no? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Entonces tú tienes un ancla fuertísima. Tú tienes paz, tú puedes tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Tú puedes tener paz y tranquilidad sin ningún problema. El mundo no es el que te da la paz. Una persona no te va a quitar la paz porque esa persona no te la da, a menos de que te la dé. Si el dinero te da paz, cuando te falte, espero que nunca, o cuando tengas menos, o cuando no tengas lo que quisieras, simplemente vas a tener un problema. Qué feo tener la paz donde no, apoyada, donde no se puede tener, o donde sí se puede tener, pero es muy endeble ese apoyo, ¿no? Yo tengo paz porque el muchachito que me gusta me coquetea, pero de repente lo veo platicando con otra y se le quita la paz a la muchacha.
¿Por qué? Pues porque estás fincada en eso. Tu vida está alrededor de Él. Olvídate de Él, busca a Dios y Dios te va a dar al que necesites. Cuando te lo dé Dios, te vas a sorprender del siervo de Dios que te va a tocar. No, es un ejemplo. Nuestra fe nos ayuda a mostrar la paz. Nuestra fe nos ayuda a confiar en Dios y que se te note. Espero que ustedes hayan ministrado a todos sus compañeros de trabajo, de escuela o muchas personas que están sufriendo. Y no sean ellos, que no conocen a Jesús, los que lo hayan ministrado a ustedes. Espero que las palabras de un político no sean las que te están dando paz, sino la palabra de Dios, que es la verdadera. Nuestra fe mostrada en Dios nos da paz. Y no es el resultado de la bolsa de valores, ni es el resultado de promesas, ni es el resultado de actitudes de nadie, sino que la seguridad que tengo es una seguridad más fuerte que la material o que la del mundo, porque es la que me da Dios, no hay otra cosa. Cuando todo va bien, cuando no hay violencia, cuando no hay amenaza, cuando todo tiene solución, cuando menos lo que tengo enfrente, tengo paz. ¿Sabes? El mundo puede tener esa paz también. Pero tú tienes que tener paz siempre. Y no se trata de que seas valiente, aunque dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, que desde los días de Juan el Bautista, ¿qué empezó a hacer Juan el Bautista diferente a todo el tiempo anterior? Porque en el tiempo anterior veladamente sabíamos que venía Jesús. Isaías lo escribió bastante claro, pero como quiera no se entendía bien. Pero en el tiempo de Juan el Bautista clamaba el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio a través del reino que venía representado por la persona del Señor Jesucristo. Ya estaba claro que estaba en la tierra, que había nacido y que estaba ya por presentarse, y Juan el Bautista es quien lo presenta al público, bautizándolo y respaldado por el Padre y el Espíritu Santo, que se hicieron presentes en ese evento cuando fue bautizado. Y el Señor Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque esa violencia es una violencia espiritual. Es una violencia donde el diablo no quiere que suceda lo que estaba sucediendo precisamente, y era presentar a Jesús en público, presentarlo al mundo y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tan claro como que los israelitas entendían que era la persona de Dios mismo encarnado, que por años había sido prometido. Y empezó a manifestarse el reino espiritual con una violencia terrible. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa violencia. Pero no es una violencia que golpea, no es una violencia maleducada, no es una violencia que viene a arrebatar cosas materiales. No, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con ser valiente espiritualmente hablando y saber por qué estás aquí, qué vas a pelear, por qué vas a luchar. Y es por lo mismo que luchó Juan. Por eso dice que Juan, entre los hombres que han pisado la tierra, es el más grande. Él empezó la violencia. Una violencia. Y para mí, ¿por qué? Porque pues, tenemos la victoria. La única manera que la victoria es. Pero si tú entiendes que estás en la lucha, que estás en la batalla, que estás aquí para pelear espiritualmente, para que tu vecino se convierta, para que el día del amigo venga alguien, para que Dios te use y lleves a los pies de Cristo a alguien en tu casa, en el trabajo, en donde sea. Si has entendido cuál es la lógica de Dios, lo que Él espera de ti, lo que tú tienes que cambiar para que alrededor de ti haya una influencia fuerte y que no te cargue la situación material, política, emocional, legal, lo que sea. No te debe de cargar, porque eso
si bien es cierto que son cosas importantes que nos preocupan, tienes que descargarlas delante de Dios, en el trono de Dios, para dejar tus cargas y llevarlas de Dios. No quiere decir que nos vamos a olvidar de todo eso. Claro que Dios te va a decir cuando aproveches. No vas a ser como el que está en el agua y ayúdame, y viene un barco y le dice, no, estoy pidiéndole a Dios que venga, y viene un helicóptero y avienta una cuerda, y viene otro y un buzo por abajo lo quiere agarrar y dice, no, es que estoy orando al Señor, y luego se ahoga. Y llegando al cielo le dice, Señor, ¿por qué no me escuchaste desde que estaba orando? Y el Señor le dice, pues te mandé un barco, un helicóptero, un buzo, ¿nunca entendiste? O sea, quiere decir que vamos a dejar nuestras cargas y a hacer lo que tengamos que hacer a la hora que tengamos que hacer. Tienes que buscar un abogado, tendrás que buscar un consejo, tendrás que ir a un doctor. Si Dios te pone todas esas cosas, lo vamos a hacer, y Dios te va a ayudar, y Dios va a dar sabiduría a todas estas personas profesionales para que te ayuden a salir adelante en las cargas que tú le dejaste al Señor. No sé si me explico. Pero no te va a cargar, nada te va a dar miedo, nada te va a amedrentar. El diablo quiere que tengas miedo. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que venía una semana terrible, la última semana de su vida, y en preparación y ejemplo para nosotros, le dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Crees en Dios, cree también en mí. No tengas miedo. ¿Qué viene? Lo que venga. Lo peor iba a venir para ellos, ¿no? Se iba a morir su guía, su amigo, con quien estaban. Pero y ellos ni se daban cuenta que ya el Señor los había preparado. Y ahora sigue lo siguiente. Sigue lo siguiente. Qué listo para hablar. ¿Es redundancia? Sí. Sigue lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ya te preparé. Ponte a trabajar. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Versículo 2. Entonces yo voy a preparar para que tenga razón lo que tú estás haciendo aquí. ¿Me explico? Pero si no entiendes, vas a tener miedo. No voy a estar yo. No me vas a ver. Pero si entiendes, no te va a dar miedo. ¿Por qué estás aquí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tú te quedas aquí para que otros entiendan que pueden ir allá, mientras yo voy a preparar lugar para ustedes. Eso es algo que no lo entienden muchos. Pero cuando lo entiendes, se te olvida lo que tienes que hacer, no lo que tienes que hacer, sino lo que te da miedo. Porque ya entendiste por qué estás aquí. ¿Estás aquí para preparar moradas? No. Estás aquí para preparar gente que viva en las moradas. Porque el que va a preparar morada es Jesús. Alguien oraba, voy a preparar morada. Señor, yo quiero una de color beige. No morada. Es un mal chiste. No me lo contó mi yerno. Y si me voy, versículo 3, voy a preparar lugar, pero voy a venir otra vez para llevármelos a ustedes, para que donde yo estoy ya vivan para siempre conmigo. No, versión David habla ahorita. Por eso me voy. No es que me vaya porque me quiero ir y quiero que ustedes se queden ahí todos miedosos. Y ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Jesús es el camino. Ahí está el versículo clave o famoso, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No te desenfoques y quédate caminando en donde el Señor nos mandó a caminar para que no te distraigas. ¿Por qué estás aquí? Porque necesitamos compartir que Jesús es el camino. Por eso es que no podemos nosotros sacrificar la sana doctrina por la unidad que tienen los ecuménicos. Que al final los ecuménicos parece que es la iglesia que está preparándose para recibir al anticristo. Están negando a Jesús y diciendo que todos creemos lo mismo,
Y no importa si eres musulmán, no importa si eres mormón o testigo de Jehová, que Jesucristo es una persona o un Dios, no importa, todos creemos en lo mismo y vamos al mismo fin. Y si tú adoras el lápiz o la rana o la vaca, pues entonces no hay problema. Vamos a unirnos todos y vamos a tener una iglesia ecuménica. Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que va al diablo. Y el diablo al final está contento con que tú hagas eso, pero nosotros sabemos por qué estamos aquí, sabemos que el único camino es Jesús. Y por eso dice el versículo 15, que mientras nosotros estamos aquí tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? Dice el versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo voy a rogar al Padre y Él te va a dar otro consolador. Ahí está Jesús hablando con sus discípulos antes de morir. Y está hablando del Espíritu Santo que van a cumplir con todas estas cosas para las que estamos aquí. Yo te voy a mandar a ese consolador que se llama el Espíritu Santo y va a estar con ustedes para siempre. Porque cuando ya llegue yo, vamos a estar todos juntos, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la novia, la iglesia. Qué triste cuando venga Jesús con su iglesia y que después de que el anticristo hizo de las suyas aquí, algunos sobrevivientes que se quedaron van a estar viendo pasar aquel caballo majestuoso con aquel jinete precioso, todo vestido en rojo, y no va a poder unirse a ese ejército porque va a estar como un, iba a decir jobo, ¿cómo le digo? Como un pordiosero, como una persona ya miserable que ha pasado y que ha sido maltratado por todo lo que pasó. Antes no se murió y simplemente se va a abrir, se le va a caer la baba cuando pase eso. Ya no se va a poder unir a ese ejército y el tiempo para unirse al ejército valiente es hoy. Ahorita es el tiempo valiente, no el que tiene miedo. Y no digo que si tienes miedo estás mal. Digo que si tuviste miedo, estuviste mal, pero ya no vas a tener miedo. Y si no, pues escucha el mensaje del domingo, la oración de 1 de Timoteo 2, del 1 al 8. Es porque tengamos paz para cumplir el propósito de Dios. ¿Sí o no? ¿O no vino el domingo? Véalo en YouTube. O véalo en la página, o véalo en el Facebook de MCI. Si me amas, guardas mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre para que mande al otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no lo conoce, no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce y por eso están llenos de miedo. Pero vosotros le conocéis. Eso de por eso están llenos de miedo es mi reflexión, ¿verdad? Pero ahí dice, versículo, ya voy en el 17, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes. Versículo 18, todavía un poquito más, en el mundo no me vas a ver, pero ustedes me van a ver. Porque yo vivo en vosotros. Perdón, porque yo vivo, vosotros ustedes bien viven. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿En cuál día? Esa es la única manera de entenderlo, es que entiendas que el Espíritu Santo te va a llevar a esta verdad. Tú eres de Dios y estás seguro en Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le voy a amar y me voy a manifestar a Él. Qué bonito cuando el Señor Jesús se manifiesta, ¿no? Estaban los discípulos en medio de la tribulación del miedo, en medio de la incertidumbre, todos con un pesimismo terrible, habían visto muerto al Señor, pues ¿cuál esperanza puede haber cuando de repente se presenta en medio de ellos? Y para comprobarles que era Él, le muestra las manos, le muestra el costado y le dice, aquí estoy, soy yo. Y en el versículo
26 les vuelve a decir, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar lo que yo te estoy diciendo ahorita. Por eso les dice cuando le aparece lo primero, Shalom Aleichem. Y lo segundo, como me envía el Padre, yo te envío a ti. Para que quede bien claro por qué estamos aquí, para qué y por qué tenemos que tener esa paz. No se turbe tu corazón, no tenga miedo. Mira, la paz que yo te voy a dar no es como la paz que te da el policía que te está cuidando, no es como la paz que te da un político que habla bonito, no es como la paz que te dio Obama que es tan carismático y tan deportador. Parece que no ha habido otro presidente que haya deportado más gente y nos cae tan bien. Así es de que la paz no te la debe dar un político, ni te la debe quitar otro político, sino que tú debes de tener paz porque Dios está contigo y mientras tú cumplas el propósito de Dios, seguramente vas a tener éxito donde estés. El miedo es humano, pero no por eso quiere decir que es bueno. ¿Sabes cuándo entró el miedo? El miedo entró desde Adán y Eva y se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos y cortaron hojas de higuera de las que pican. Imagínate, se las pusieron allí. No sé, no dice que les dio comezón, pero el Señor tuvo misericordia y cambió las hojas de higuera por una. Sí, no, una vez andaba en una higuera con esa lechita que le sale. Después me dio un comezón bruto. ¿Para qué me ando subiendo ahí, verdad? Pero bueno, tenía como ya tenía como 8 años. El miedo sí es humano, pero no por ser tan común. Quiere decir que es natural o que es bueno. Bueno, es natural porque es común, pero no es lo de Dios. Según de Timoteo 1:7. Dice que Dios no te dio miedo. Dios no te dio un espíritu cobarde. De hecho, dice que tú eres del reino de Dios. ¿Cuántos son del reino de Dios? Y el reino de Dios es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Así que vamos a entender por qué tenemos que tener paz. Y tenemos que tener paz porque Dios está con nosotros y no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Contrólate. Self-control. Yes. God is in control. ¿Verdad? Contrólate, no te tengas miedo, no te loques, porque Dios está en control. ¿Imaginas cómo se sentía Pablo cuando estaba siendo perseguido? Pablo era un fariseo tremendo, un romano casi, porque había sacado sus papeles, él ya tenía papeles. ¿Y sabes qué? Dejó todo eso por basura. Él ya no le importó que tenía sus papeles. ¿Sabes qué quería? Quería predicar el evangelio. Ya no le importaba tener ese miedo que tenían antes todos los judíos que eran cristianos y que eran cristianitos así de la secreta. Hay una película de Cristiano de la Secreta, República Dominicana creo que es. Pues está, ahí la ves cuando tengas ganas de divertirte. Roma lo perseguía, los de Jerusalén, judíos fariseos, lo perseguían. Algunos cristianos le tenían miedo y también mejor le sacaban la vuelta. Pero él se animó, aceptó a Jesús, y luego oraba por Nerón, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo. Oraba por el tremendo Nerón. No sé cuántos piensan que Nerón era como cualquiera de nuestros políticos, pero aquel sí te cocinaba ahí nomás para tener luz en la sala. Quemaba a los cristianos, dice. Los ponía como antorchas, imagínate. ¡Qué loco! Segunda de Corintios 11, dice Pablo, en el versículo 24, de los judíos, estaba dando su currículum, ¿no? Todas las prestaciones, por si alguien quiere ser pastor, vamos a ver algunas prestaciones que le puede dar. Usted puede tener, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, o sea, 39. Versículo 25.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Quién le entra? ¿Sabe nadar? Ahí para ser apóstol necesitan. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los que no son de mi nación, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los hermanos hipócritas. Imagínate, ¿quién le entra? ¿Quiere servir a Dios? Vamos a dar gracias a Dios porque nos ha ido bien, ¿no? Versículo 27 dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. 28. Y además de otras cosas, hay otras cosas, ya se imaginará, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. Es lo que le preocupaba a Pablo. Que los hermanos estén echándole ganas de que sirva de algo todo lo que me ha pasado. Porque era un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Ni nos falta algo? ¿O sí somos así como... Bueno, no hemos pasado todo eso porque ya el Señor, gracias a Dios, ¿no? Vamos en carro. Y dice el hermano, no, yo sí sufro, hermano, porque el clima se me descompuso. Es sufrir por el evangelio. Pero Dios puso ejemplos preciosos como estos siervos que en circunstancias que podían tener no nada más miedo, temor, terror. O sea, a ellos no les importó. Nunca estaban preocupados. A veces estamos nosotros con un temor de lo que no ha pasado y a lo mejor nunca va a pasar. Porque a lo mejor no puede pasar, ¿no? A lo mejor alguien habló sin mucho conocimiento de la Constitución de Estados Unidos, pensando que iba a ser el rey, y te da miedo. Y tú no sabes que hay un balance de poderes, están los legislativos, está el Congreso, y ese 33% que puede tener de poder te da miedo, y cuando él también está cambiando porque Dios lo puso ahí para que tú tengas paz y tranquilidad, y en lugar de orar te da miedo. Qué bueno que no tienes la bolsa, todavía estuviera abajo. Pero nosotros no, ¿verdad? Eso es otra persona que no vino hoy. Tú que me estás viendo por las redes sociales, no tengas miedo. No tienes a Cristo, ten miedo. Ahí sí. Tenemos razones para tener temores, tal vez. Había una persona que decía, uy, estamos en alerta terrorista. Y ya que salieron el resultado de las elecciones, ya se le olvidó. Ahora tiene otro miedo. Un miedo nuevo. Un miedo saca otro miedo. ¿Qué vida tan triste? ¿Por qué no tenemos confianza en Dios? Porque siempre vamos a tener miedo para la recesión, miedo para la persecución, para el racismo, para los problemas políticos. Cosas que nunca van a venir, y si vienen, no tienes por qué temer. Jesús está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Cantará sobre ti con cánticos. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Tenemos nosotros que creer en las palabras de Dios. Porque las palabras del hombre, Proverbios versículo 10, capítulo 10 y capítulo 10, versículo 19, dice, las muchas palabras que habla el hombre, no falta pecado. Mas el que frena sus labios es prudente. ¿No? Y dice el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo. Usted ore para que nuestro presidente electo hable con sabiduría, que el Señor lo guarde. Si no, se lo pueden echar. No sé si los musulmanes, los mexicanos, los americanos, el Chapo, no sé. Los que están detrás del gobierno mundial, que son gente de mucho dinero y de pocas palabras. Porque dice la palabra de Dios, mas el corazón de los impíos es como nada,
Y en el 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Necesita tu oración. Este asunto necesita tu oración. Bendigamos al presidente, porque si se lo truenan va a ser peor. Y que Dios tenga todo en control. A las 11 de la mañana fue el güero a hablar con Moreno. Y ahí le dijo, mira, te voy a enseñar la Casa Blanca para que sepas dónde vas a vivir. No, parece que eso hizo la Michelle con Melania. Pero eso dio más paz. Saliendo de ahí dijo Donald Trump, me hubiera gustado quedarme más platicando con Obama. Y quisiera muchos consejos. Ya se parecía al chavo, ¿eh? Muchos consejos de él. Así dijo. Y entonces todos tranquilos, como diciendo, ay, mira qué lindo. A lo mejor nos arregla a todos, va a dar papeles. Hasta va a regalar visas ahí en lugar del McDonald's con la cajita feliz, va a venir una visa para que nos vengan a visitar del rancho ya. Usted no tiene que tener paz por lo que dicen ellos o miedo por lo que digan ellos. Tiene que tener paz por lo que dice Dios. Y tiene que esperar lo mejor para su vida. Lo mejor para su vida. En el versículo 24 de Proverbios 10, más adelante, dice que no debes de temer, sino que debes de desear lo bueno. ¿Cuántos son impíos aquí? No vinieron, gloria a Dios. Bueno, el día del amigo, ojalá que vengan muchos. Pero el impío teme lo que le va a pasar. Pero a los justos, ¿cuántos son justos? Amén. Gloria a Dios. A nosotros nos va a ser dado lo que deseamos. ¿Qué deseas? Haga su lista, a ver, ¿qué quiere, mijito? ¿Qué quiere mi oveja preciosa? ¿Qué quiere mi manada pequeña? Mi tesoro. Así te dice el Señor. Desea, pide, ten paz. Porque Dios lo va a hacer. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. De manera que si tú eres justo y estás bien delante de Dios, desea cosas, no temas nada, pero desea lo bueno. Dice el versículo 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. O no permanece para siempre, porque a lo mejor sí dura. Mas el justo permanece para siempre. ¿Cuántos son justos? El Señor nos justificó con su sangre. Usted no tiene por qué tener problemas. Yo soy justo, el Señor me hizo justo. Y bueno, actué justo también. La Biblia habla de tiempos grandes, catástrofes que van a venir. Es una verdad que nosotros no sabemos cuándo va a ser. Podría ser muy pronto, porque las señales están para que pueda suceder pronto. Y no por eso vamos a temer. Oramos para que no suceda, y aunque ores, ¿cuántos pueden cambiar lo que la Biblia dice que va a pasar? Si la Biblia dice va a pasar, porque Dios conoce el futuro, Dios lo ve como pasado. Dios ya sabe que eso va a suceder. O solo que no crea en la profecía bíblica, pero no debe temer. El miedo sí no está incluido en el paquete cristiano de cosas que te van a hacer vivir la vida que Dios quiere que vivas. Es cierto que no podemos cambiar el plan ni los tiempos de Dios, pero tampoco podemos cambiar las verdades de Dios, que dice que Dios te va a dar paz para que cumpla su propósito. ¿Quieres tener paz? No tienes que tener mucho dinero, no tienes que ganar el mundo. La verdad es que tienes que hacer la obra de Dios y Dios te va a dar paz. Y si Dios te mete en broncas, Pablo tenía una paz tremenda. Después de que le golpearon y le hicieron todo lo que le hicieron, decía, no soy digno de tener en mi cuerpo las marcas del ministerio que tengo para servir a Jesús. Eso es lo que decía Pablo. Como que llevaba trofeos. Mira, este fue un barazo que me dieron en Listra. Acá, con esta cicatriz de acá, con esa sí me quedé out. Me morí.
Fui al tercer cielo. Bueno, él no se ponía a platicar eso, ¿verdad? Pero sabemos que así pasó. La verdad es que usted no tiene que pasar lo que Pablo pasó, porque Pablo estaba también cosechando, porque cuando no era cristiano, él no era una perita en dulce que tú digas, todo el mundo lo recibía en su casa. Y tocaba la puerta y le decían, pásele, ¿cómo? Qué bueno que vino. ¿Quién es? Ice. Pásele, hombre, necesita un iced tea. ¿O qué? ¿Qué le sirvo? Dicho sea de paso, por favor, no abran la puerta a cualquiera, ¿eh? Hay derechos que usted tiene. Como no soy abogado, voy a seguir predicando. Mateo 10:29 dice que tú eres importante para Dios. Dice que Dios no te pone precio a ti. Tú vales la sangre de Cristo, vale mucho, pero a un pajarito lo venden por $1, decía ahí. Pero con todo y eso, que vale unos 20 pesos o no sé cuánto será en dólares. Pues no estamos hablando de un pájaro exótico, ¿verdad? No estamos hablando de pebbles, ni un pajarito así, esos de que no valen mucho. No de la guacamaya blanca aquella. Pero dice, con todo que no valen mucho esos pajaritos que te venden, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, Dios está al pendiente hasta de ellos. Y te dice a ti, así que no temas, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Dice el versículo, para ti. ¿Cuánto vales para Dios? En conclusión, hermanos, yo creo que Dios quiere darte la paz que necesitas, porque si no, no vamos a poder cumplir. Y estamos aquí para cumplir un propósito. ¿Por qué no nos ponemos de pie y leemos el Salmo 23 juntos en voz alta? Vamos a leer el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Si quieres ponerlo. Ya se fue. Ahí está. Ok. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El reino de Jesús viene, hermanos, pronto. La apostasía se está dando. No te confundas. Está creciendo la iglesia que está negando la sana doctrina, que está negando a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y la doctrina está siendo sacrificada por la unidad. Parece que poco a poco, hermanos, fíjese bien lo que le digo, y sea valiente, no tenga miedo. Poco a poco vamos a ser más vistos mal. Vamos a ser más marginados del sistema. Vamos a ser más rechazados por gente visto como fanáticos. Y sabes qué triste, pero cuando históricamente pasa esto, lo que sigue es la persecución. Pero tú no debes de desfallecer. Y desde hoy te debes de preparar como siervo valiente de Dios, sabiendo que en Dios tenemos seguridad. Y es la única manera de tener seguridad. No vamos a negar al Señor nunca. Y vamos a orar para tener paz. Vamos a orar para que nuestros hijos tengan paz. Y sigue orando, porque si Jesús tarda, que nuestros nietos tengan paz. Pero nuestro mensaje no es alarmista. Nuestro mensaje es simplemente, Lucas 28 dice,
Levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca, las señales están listas. Y no les quiero dejar con este versículo, pero es la verdad. Les quiero dejar con el versículo que empecé, o que es central en esto, que es Filipenses 4:7, y que te debe de dar paz, debes de creerlo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si te pones a platicar con alguien que tiene miedo, si te pones a escuchar ese mensaje de esa persona, si te pones a tener empatía con él, vas a terminar siendo ministrado por el miedo. Y no vas a estar haciendo la obra de Dios, ¿sabes? Dios nos mandó a tener un mensaje para ellos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en Jesús. En la casa del Padre muchas moradas hay. Y Él está ya preparando lugar para ti, para mí, si tú quieres. Si tú aceptas. Pero si no aceptas, pues nomás voy a irme yo. Y que Dios te dé sabiduría para seguir dando el mensaje, ¿no? No te voy a dar todo el mensaje porque te vas a tener que ir a dormir. Pero que Dios nos dé palabras para hacer su obra y paz para poder lograrlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres el único que tiene las respuestas de muchas incógnitas, de muchas cosas, de muchas incertidumbres que tenemos. Pero una cosa sí sabemos, Señor, no tenemos por qué tener miedo, porque tú estás aquí. Como aquellos discípulos reunidos, encerrados en 4 puertas y bajo llave, que tenían mucho miedo y que tú les diste paz. Lo primero que hiciste es: tengan paz. Y lo segundo que les dije es: como yo fui enviado por mi Padre, así te envío yo, dice el Señor. Y tú nos dices hoy: aquí estoy en medio de ti. Como el Padre me envió, así te envío yo. Padre, danos el poder entender estas cosas para poder ministrar a otros y no caer en el engaño del enemigo. En el nombre de Jesús. Yo declaro una iglesia victoriosa. Declaro mis hermanos que van a poder lograrlo. Declaro siervos y siervas de Dios con claridad de pensamiento para poder transmitir a otros la paz que tienen, porque nosotros estamos firmes en la roca. Y aunque venga el río y golpee contra la casa no se cae, porque está sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de servirte en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre. Reprendemos al diablo y lo declaramos derrotado. Y declaramos, Señor, tu salvación para muchos. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro presidente. Bendice al presidente electo Donald Trump. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque tu misericordia y tu voluntad sea hecha y se siga haciendo. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Un aplauso fuerte para el Señor.